Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Estamos a punto de sumergirnos en un regreso que nadie vio venir, un regreso que promete sacudir el panorama del entretenimiento de una manera que no imaginábamos. Hablamos ni más ni menos que de Can Yaman. Sí, has oído bien. El actor que conquistó corazones y pantallas por igual está de vuelta, pero esta vez con un giro inesperado y emocionante. Si eres fan de Can, o simplemente te encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, te recomiendo que te quedes pegado a la pantalla porque lo que viene te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des al botón de suscribir. Es gratis, nos ayudas un montón a seguir trayéndote este tipo de contenido exclusivo, y así no te perderás ninguna de nuestras futuras sorpresas. Ahora sí, prepárense para la explosión de noticias. La noticia ha corrido como la pólvora, y es que Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series que han traspasado fronteras, como Erkencikus o Dolunay, ha decidido dar un paso gigante hacia un nuevo territorio artístico. Y no estamos hablando de otro drama turco, ni de una nueva serie de acción o romance. El gran Can Yaman, el galán que ha enamorado a millones, está dando un giro de 180 grados y se lanza de lleno al mundo de la música. Sí, en música. Parece que la actuación, aunque sigue siendo una pasión para él, no es suficiente para canalizar toda su energía creativa. Este anuncio ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, sus seguidores más fieles están extasiados. Han estado pidiendo a gritos un nuevo proyecto de Can, y aunque esperaban algo en la línea de lo que ya conocemos, esta sorpresa musical ha superado todas las expectativas. Imaginen la emoción de escuchar la voz de Can Yaman interpretando canciones, transmitiendo emociones a través de melodías y ritmos. Para muchos es la oportunidad de conocer una faceta completamente nueva del actor, de conectar con él en un nivel diferente y más íntimo. La expectativa es tal que las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de especulaciones sobre cómo será su propuesta musical. Los fans más devotos ya han comenzado a crear playlists imaginarias con canciones que creen que encajarían con su estilo, y las teorías sobre el género musical que abordará son infinitas. Por otro lado, hay quienes se preguntan cómo será esta incursión musical. ¿Qué género explorará Can? ¿Serán baladas románticas, pop pegadizo, algo más experimental? La verdad es que los detalles aún son escasos, lo que añade un aura de misterio y anticipación. Se rumorea que ha estado trabajando en su música en secreto durante un tiempo considerable, dedicando horas a la composición, a la producción y, por supuesto, a refinar su voz. No olvidemos que Can Yaman tiene una presencia escénica arrolladora, un carisma que traspasa la pantalla, y es muy probable que traslade esa energía y esa conexión con el público a los escenarios musicales. La propia naturaleza del mundo de la música invita a la experimentación, y dado que Can Yaman es conocido por su determinación y su deseo de desafiar límites, es plausible que nos sorprenda con un sonido que combine influencias diversas, quizás fusionando elementos de la música pop occidental con ritmos y sonoridades más tradicionales de su cultura de origen. Este movimiento no es algo que veamos todos los días. Un actor de su calibre con una carrera consolidada en la actuación, apostando por un nuevo camino tan desafiante como la música, dice mucho de su valentía y de su hambre de superación. No se conforma con lo ya logrado, sino que busca constantemente expandir sus horizontes artísticos. Y eso, amigos míos, es algo digno de aplaudir y admirar. La industria del entretenimiento a menudo tiende a encasillar a sus talentos, pero Can Yaman parece decidido a romper con esas barreras y demostrar que su arte no tiene límites. Su decisión de incursionar en la música no es solo una apuesta personal, sino también un mensaje inspirador para muchos otros artistas que podrían sentirse limitados por su trayectoria actual. Las especulaciones sobre el lanzamiento de su primer sencillo o álbum ya han comenzado. Se habla de posibles colaboraciones con artistas reconocidos, de un estilo musical que podría sorprender incluso a sus fans más acérrimos. Lo que sí está claro es que Can Yaman no va a medias tintas. Si entra en la música, lo hará con la misma intensidad y dedicación que ha puesto en cada uno de sus personajes. Y eso es una promesa de calidad, de pasión y de un espectáculo que, sin duda, no dejará indiferente a nadie. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores y esperanzas. ¿Colaborará con algún cantante internacional que ya admire? ¿Será un artista emergente de su país natal?
La incertidumbre alimenta aún más el interés y cada pequeña pista, cada comentario críptico en sus redes, se convierte en objeto de análisis exhaustivo por parte de su legión de seguidores. Imaginen los conciertos. Las luces, la multitud vitoreando su nombre, pero esta vez no solo por su actuación en una serie, sino por la música que brota de su alma. La capacidad de emocionar a través de la interpretación es una habilidad que muchos actores poseen, pero la música tiene el poder de tocar fibras aún más profundas, de conectar a un nivel casi espiritual. Y si alguien tiene la capacidad de hacerlo, es Kanyaman, con esa intensidad en la mirada y esa voz que hasta ahora solo habíamos escuchado en diálogos de ficción. La idea de ver a Kanyaman en un escenario, no interpretando un papel, sino siendo él mismo a través de la música, es tremendamente atractiva. Podríamos esperar actuaciones llenas de energía, donde su carisma natural se fusione con la pasión por la música, creando una experiencia inolvidable para el público. Este regreso a los escenarios, pero esta vez en un contexto musical, es una estrategia audaz. Le permite reinventarse, diversificar su carrera y llegar a un público aún más amplio. La música es un lenguaje universal, y Khan, al adentrarse en ella, se abre a nuevas experiencias y a nuevas audiencias que quizás no estaban familiarizadas con su trabajo actoral. Es una oportunidad para demostrar su versatilidad y su talento en un ámbito completamente diferente. La universalidad de la música le permite trascender fronteras culturales y lingüísticas de una manera que la actuación, aunque poderosa, a veces no logra por completo. Su incursión en este nuevo medio podría ser un puente para que audiencias globales conecten con su arte en un nivel más personal y emocional. No podemos evitar sentir esa mezcla de curiosidad y expectación. ¿Cómo será esa música? ¿Tendrá influencias de la cultura turca, o explorará sonidos más globales? ¿Será un reflejo de sus experiencias personales, de sus sueños y sus pasiones? Todas estas preguntas nos mantienen al borde de nuestros asientos, esperando ansiosamente la confirmación de los detalles y, por supuesto, el primer atisbo de su obra musical. La intriga es un ingrediente clave en la construcción de la anticipación. Cada fan tiene su propia idea preconcebida de cómo debería sonar Kanyaman cantando, y la realidad, cuando finalmente la escuchemos, sin duda generará un debate fascinante entre los seguidores. Y es que Kanyaman no es un artista que pase desapercibido. Su presencia en la industria del entretenimiento es magnética. Desde sus inicios ha sabido capturar la atención, ya sea por su talento actoral, por su indiscutible atractivo físico o por esa personalidad arrolladora que proyecta. Ahora, al sumergirse en el mundo de la música, añade una nueva capa a su ya fascinante perfil artístico. Es como descubrir un tesoro escondido, una nueva habilidad que estaba esperando el momento adecuado para salir a la luz. Esta nueva faceta de su carrera no hace más que consolidar su imagen como un artista multifacético y en constante evolución. Este tipo de giros en la carrera de una figura pública siempre generan debate y análisis. Algunos lo ven como una evolución natural, una muestra de que los artistas no deben encasillarse. Otros, quizás, pueden ser un poco más escépticos, dudando de si podrá trasladar su éxito actoral al mundo de la música. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que muchas estrellas del cine y la televisión han tenido carreras musicales exitosas, y el carisma y la dedicación de Kanyaman son, sin duda, ingredientes clave para triunfar en cualquier campo artístico. Artistas como Jennifer López, Justin Timberlake, o incluso actores de Hollywood que han lanzado álbumes exitosos, son prueba de que la transición es posible y puede ser muy gratificante tanto para el artista como para el público. Estamos en un momento fascinante donde un ídolo de masas decide explorar nuevas facetas de su talento. Es una invitación a seguirlo en este nuevo viaje, a descubrir qué nos tiene preparado y a apoyarlo en esta emocionante aventura. La música tiene el poder de unir, de emocionar, de contar historias de una manera única. Y si Kanyaman decide usar ese poder, estamos seguros de que será algo digno de ser escuchado. Su compromiso con cada proyecto que emprende sugiere que abordará su carrera musical con la misma seriedad y pasión que ha demostrado en su trabajo como actor, lo cual augura un resultado de alta calidad. Además, pensemos en el impacto cultural. Kanyaman es un embajador de la cultura turca en el mundo. Su incursión en la música podría abrir nuevas puertas para la difusión de artistas turcos en el panorama musical internacional. Es una posibilidad que emociona, y que podría tener repercusiones positivas para la industria musical en general. La música turca, con su rica historia y su diversidad de géneros, a menudo permanece fuera del radar de las audiencias globales.
Si Can Yaman logra abrir esas puertas, podría ser un catalizador para una mayor apreciación de la música de su país de origen a nivel mundial, beneficiando a una gran cantidad de talentos. Por ahora, lo que nos queda es esperar. Esperar los primeros adelantos, las primeras declaraciones oficiales sobre el estilo musical, las fechas de lanzamiento. Pero lo que sí podemos hacer es celebrar esta valentía, esta decisión de salirse de la zona de confort y explorar nuevos horizontes. Es un recordatorio de que nunca es tarde para reinventarse y para perseguir nuevas pasiones. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de artistas que han sabido reinventarse con éxito, y la audacia de Can Yaman es un paso en esa dirección. La expectación es palpable. Las redes sociales están que arden con comentarios, especulaciones y mensajes de apoyo para Can Yaman. Sus fans están ansiosos por escuchar su música, por verlo en una nueva faceta. Y nosotros desde aquí estamos emocionados de poder compartir cada novedad con ustedes. La comunidad de fans de Can Yaman es una de las más activas y apasionadas del mundo, y su entusiasmo por este nuevo proyecto es contagioso. En resumen, Can Yaman nos ha sorprendido con un regreso que pocos anticipaban, su incursión en el mundo de la música. Un giro audaz que promete mostrar una nueva faceta de su talento y conectar con el público de una manera diferente. Desde sus éxitos en la actuación, pasa a explorar melodías y ritmos, demostrando su versatilidad y su hambre de superación artística. Las preguntas sobre su estilo musical y su futuro en este nuevo campo solo aumentan la intriga, pero una cosa es segura, Can Yaman no deja de sorprender y de inspirar. Su capacidad para evolucionar y adaptarse a nuevos desafíos es un testimonio de su dedicación y su visión artística. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia bomba. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles y esta emoción. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros con el regreso musical de Can Yaman? ¿Qué tipo de música creen que explorará? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Queremos leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido exclusivo y noticias de última hora, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos para que nadie se pierda esta gran noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de todo. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo.